Materia, Historia, tema Unión Cívica Radical, turno tarde, integrantes. Dayana González, Agustín Goroso, José Barreto, Cau Alcántara, Ángel Monge, Facundo Gómez, Franco Orué, Franco Morato, Samuel Barrios y Sol Martínez. Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, URS, es un partido político de Argentina, fundado el 26 de junio de 1981 por Leandro Alem. Llegó también a la vicepresidencia de la Nación en los primeros mandatos de Juan Domingo Perón y Cristina Fernández de Kirchner. En las elecciones presidenciales de 2015, la UCR integró la alianza Cambiemos, que ganó con la candidatura presidencial de Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana. La UCR reúne grupos con diversas ideologías, como el krausismo, el federalismo, el liberalismo, el nacionalismo, el desarrollismo y la socialdemocracia, entre otras. La Unión Cívica Radical originó en Argentina una corriente política de importancia conocida como radicalismo. El radicalismo excede el marco formal de la UCR como partido político, dando lugar a la formación de partidos y corrientes políticas que se reconocen como radicales. Entre los partidos políticos que se reconocen como radicales se encuentran, además de la UCR, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. En las elecciones presidenciales de 1928 y 1937 y 1958 y 1963, los dos principales partidos en competencia fueron radicales. Actualmente forman parte de la coalición oficialista a nivel nacional Cambiemos. El origen de la Unión Cívica Radical. En 1889, Argentina estaba convulsionada por una grave crisis económica que se había prolongado por 2 años y había causado una brusca caída de los salarios, desocupación y un reguero de huelgas nunca antes visto. El Estado argentino estaba recién constituyéndose, en una época en donde las élites conservadoras vivían del poder y se concentraban en un régimen oligárquico, que desamparó a los estratos sociales más débiles de la Argentina y no permitía el voto popular, habiendo habido una seguidilla de malos intentos por parte de la escasa oposición para lograrlo. La presidencia del general Julio Argentino Roca fue sucedida por la de su cuñado, Miguel Juárez Celman, cuyo gobierno se caracterizó por las denuncias de corrupción y autoritarismo. Sus opositores llamaban a esa gestión como el unicato. El 20 de agosto de 1889, Francisco Barroetaveña escribe una nota publicada por el diario La Nación, propiedad del entonces compañero Bartolomé Mitre, titulada Tu coque juventud, donde incita a la juventud a tomar riendas sobre los abusos autoritarios y a la corrupción desmedida por parte del gobierno oficial, obteniendo una gran repercusión en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, logrando de esta manera una gran fama territorial y convocando a centenares de jóvenes que luego se transformarán en los cívicos que realizarán la Revolución del Parque. El 1 de septiembre de 1889, un grupo de jóvenes organizó un gran mitin juvenil en el Jardín Florida de la ciudad de Buenos Aires, donde se constituyó la Unión Cívica de la Juventud, con el fin de aglutinar al amplio espectro de opositores al régimen de Miguel Juárez Celman, sostenido por el oficialista Partido Autonomista Nacional. El partido fue presidido por quien aparecía como líder natural de aquellos jóvenes, Francisco Barroetaveña, acompañado por otros jóvenes dirigentes como Emilio Gouchón, Juan B. Justo, Martín Torino, Marcelo T. de Alvear, Tomás Lebretón, Manuel Montes de Oca, entre muchos otros. La Unión Cívica de la Juventud estableció una relación honoraria con las personalidades políticas que aparecían como referentes de una oposición dispersa, especialmente Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Pedro Goyena, Vicente Fidel López, Bernardo de Irigoyen, entre otros. El nuevo Partido de los Jóvenes sancionó entonces un programa que recordaba el del Partido Republicano fundado por Alem y del Valle en 1877, y se organizó en clubes cívicos parroquiales. El 13 de abril de 1890, la Unión Cívica de la Juventud se consolidó con un gran acto en el Frontón de Buenos Aires, donde se fundó un nuevo partido llamado Unión Cívica.
Como presidente fue elegido Leandro Alem, quien procuró enarbolar la bandera de los desposeídos ante la oligarquía, y así incluyó a los líderes de las distintas tendencias opuestas al unicato de Juárez Elman, como Francisco Barrueta Beña, los políticos católicos José Manuel Estrada y Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y el influyente expresidente y general Bartolomé Mitre. Ese mismo año, de 1890, la Unión Cívica dirigida por Leandro Alem y Bartolomé Mitre encabezó el 26 de julio la llamada Revolución del Parque o Revolución del 90, un sangriento levantamiento armado que causó la caída del presidente Juárez Elman y su reemplazo por el presidente Carlos Pellegrini. La Unión Cívica se constituyó de forma orgánica en todo el país y por primera vez en la historia política argentina había sido elegida una fórmula presidencial por medio de una convención partidaria, cuando la Convención Nacional reunida en Rosario consagró como candidatos a presidente y vicepresidente a Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, el general Roca, enérgico líder del oficialista Partido Autonomista Nacional, acordó con Mitre una fórmula de unidad nacional entre ambos partidos, encabezada por el propio Mitre. Al conocerse el acuerdo el 16 de abril de 1891, Leandro Alem se le opuso en forma tajante, desencadenando la ruptura de la Unión Cívica y el posterior retiro de la candidatura de Mitre. El 26 de junio de 1891, los seguidores de Alem constituyeron formalmente la Unión Cívica Anticuerdista, que cambiaría el nombre el 2 de julio a Unión Cívica Radical. En tanto, los seguidores de Mitre formaban la Unión Cívica Nacional. Gobierno de Marcelo Alvear. Los comicios se realizaron el 2 de abril de 1922. Marcelo Alvear, por la UCR, obtuvo el triunfo con 450.000 votos. La Concentración Nacional Alianza Electoral Conservadora obtuvo 200.000 votos. El Partido Socialista obtuvo 75.000 votos. Y el Partido Demócrata Progresista obtuvo 75.000 votos. El vicepresidente fue Elpidio González. Marcelo Alvear desarrolló una presidencia marcada, diferente en estilo y contenido a la de Hipólito Yrigoyen. En primer lugar, el radicalismo durante su mandato manifestó una clara vocación de diálogo y alianzas con otras fuerzas políticas, en particular con los socialistas y demócratas progresistas. La presencia de militantes radicales en el gabinete fue reducida y los ministros y secretarios gozaron de mayor autonomía. El ministro José Nicolás Matienzo desarrolló un rol de coordinación del gabinete. Dos ministros del gabinete de Alvear serían durante la década infame presidentes de la nación: Agustín Justo y Roberto Ortiz. En segundo lugar, ciertas políticas de transformación económica, política y social que debían delineado el gobierno de Irigoyen resultaron atenuadas, cuando no directamente revertidas durante el gobierno de Alvear. El caso más extremo fue con la reforma universitaria. Ello no impidió, sin embargo, que fuera el gobierno de Alvear al que enviara el Congreso Extremo proyecto de ley nacionalización del petróleo, aunque nunca logró que fuera aprobado. No obstante, aunque en menor medida en su antecesor, el nuevo radical adoptó varias medidas de previsión social, como la ley número 1289 en 1923, aunque significó un avance hacia la jubilación universal y obligatoria. Más tarde, en 1926, la Unión Industrial consiguió anularla por medio de una nueva ley, argumentado que sería muy costoso mantenerla. El movimiento obrero también se quejó de aquella, ya que no querían que se descontara de sus salarios el 5% correspondiente a los aportes obreros. La ley número 1317, sancionada en 1924, prohibió el trabajo de mujeres y menores en Capital Federal y en los territorios nacionales. Pablo Troncoso destacó en el artículo 23 de dicha ley faculta a las sociedades gremiales a denunciar y acusar criminalmente cualquier infracción a sus disposiciones.
En 1926, una comisión encabezada por el socialista Mario Bravo logró elaborar y sancionar la ley número 1388, llamada Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas, cuyo segundo artículo expresaba los principios de asociación libre y voluntaria, fomento de la educación y de eludir privilegios para los fundadores de las mismas. Casi paralelamente se promulgó la ley número 11.380, llamada el Fomento Cooperativo, la cual autorizaba al Banco Nación de la Nación Argentina como hipotecario a gestionar créditos a las entidades cooperativas, además de liberar a estas sociedades de aquellos impuestos nacionales de papel sellado, como también el valor de edificios e instalaciones de patentes. También se sancionaron leyes previsionales, la jubilación para los bancarios, ley número 11.222 y 11.575, y maestros primarios, ley número 11.312. Además se creó por ley 11.275 la Caja de Previsión Social para jubilados, a empleados y obreros, la ley número 11.275 de identificación de mercancías en la industria argentina, y con la ley número 11.278 se reglamentó el pago de sueldos en moneda nacional. Gracias a la ley número 11.287 se establecieron impuestos a la herencia. Con esta vez produjo una mayor redistribución que sirvió para reforzar la educación popular. En el año 1924 se aumentó la jubilación de los maestros. Ante la misma era muy baja. Sin embargo, el gobierno prácticamente atenuó el proceso de la reforma universitaria cuando intervino a la Casa de Altos Estudios de La Plata y del Litoral, además de sancionar un estatuto antirreformista para la Casa de Buenos Aires. Durante su presidencia y con motivo de la finalización de la guerra, se reactivó el flujo de inmigración hacia la Argentina. Desde 1924 a 1929 entraron al país casi 2 millones de personas, de las cuales quedaron radicados en el país 650.000. En 1903, Hipólito Yrigoyen comenzó a reorganizar la UCR para la Nueva Revolución. 2 años después dirigió el levantamiento armado conocido como la Revolución de 1905. Con que fracasó, logró presionar lo suficiente al Partido Oficialista como para producir una fractura. Los sectores más progresistas del autonomismo, como Carlos Pellegrini o Roque Sáenz Peña, comenzaron a sostener la necesidad de realizar cambios institucionales para contener el creciente conflicto social y político. La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen impulsó una serie de políticas de nuevo tipo, que en conjunto señalaban una tendencia nacionalista y transformadora, entre las que se destacaron la creación de la empresa petrolera estatal YPF, las nuevas leyes rurales, el fortalecimiento de la red pública de ferrocarriles, la reforma universitaria y una de las políticas exteriores fuertemente autónomas de las grandes potencias. En materia laboral, impulsó algunas leyes obreras como la ley de la jornada de 8 horas y la ley de descanso dominical, e intervino como el mediador neutral de los conflictos entre sindicatos y grandes empresas. Pero durante su gobierno sucedieron las grandes masacres obreras de la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia, con miles de trabajadores asesinados. La Unión Cívica Radical Antipersonalista fue fundado en 1924, gobernado por Leopoldo Medo y Vicente Gallo, conformado por Tomás de Bretón, José P. Tamborini, Enrique Mosca, José C. Croto y Roberto M. Ortiz, con una idea de ser un partido político argentino en contra de Hipólito Yrigoyen. Con el tiempo fue volviéndose más inevitable, ya que varios senadores radicales se habían declarado personalistas. Que entonces los antipersonalistas estaban en contra de Hipólito Yrigoyen, por lo que tenían como idea apartar sus partidos políticos, ya que en 1925 la Unión Cívica Radical Antipersonalista se había convertido en un comité nacional con la ayuda de 2 millones de votos.
La era antipersonalista bajo el gobierno de la Concordancia 1930-1943. El golpe de Estado de septiembre de 1930 fue apoyado por un sector de los radicales antipersonalistas que luego formarían parte de distintos gobiernos. En marzo de 1931, el gobierno militar convocó a elecciones de gobernador en la provincia de Buenos Aires, que debía concretarse el 5 de abril. El radicalismo se encontraba desorganizado y dividido. A mediados de marzo se logró construir la convención provincial. El escrutinio de las elecciones comenzó recién el 8 de abril y dio victoria al radicalismo, resultando vencedores Pueyrredón y María José Guido. El 16 de mayo de 1930 apareció el Manifiesto del City, en el que convocaba al radicalismo de todo el país a la reorganización. El 20 de julio de 1931 estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. El 25 de septiembre de 1931 se reunió la Convención Nacional de la UCR presidida por Benjamín Zorrilla, la cual eligió como candidato a presidente a Alvear, mientras que para la vicepresidencia fue elegido Güemes, tras la renuncia del otro candidato con posibilidades, Fernando Saguier. El 16 de octubre, el gobierno ordenó el procesamiento de todos los firmantes del manifiesto, de modo que el día 27 de octubre el Comité Nacional declaró la abstención absoluta de la Unión Cívica Radical en los próximos comicios del 8 de noviembre. El 29 de diciembre, el gobierno decretó el estado de sitio a consecuencia de la fallida revolución de 1932, comenzada días después comandada por Atilio Cataneo, de la que el gobierno responsabilizó al radicalismo, y cientos de radicales fueron detenidos en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y otras ciudades del interior. El gobierno militar organizó un sistema represivo y de fraude electoral con el fin declarado de evitar que la Unión Cívica Radical volviera a triunfar en las elecciones presidenciales. El 3 de julio de 1933 murió Hipólito Yrigoyen. En 1935, la Unión Cívica Radical decidió levantar la abstención y participar en las elecciones, triunfando en Entre Ríos. No obstante esos triunfos en las elecciones presidenciales de 1937, el candidato de la Concordancia, el radical antipersonalista Roberto Ortiz, venció a Marcelo de Alvear, candidato de la UCR, utilizando un fraude generalizado y público. A partir de 1935, varios sectores internos del radicalismo cuestionaron el levantamiento de la abstención de la Convención de 1935, sosteniendo que se trataba de una decisión que terminaba convalidando el régimen político ilegítimo de la llamada década infame. En la misma época y con similar orientación nacionalista irigoyenista apareció en 1935 el Grupo Forja, un pequeño grupo de jóvenes radicales que tendría una gran influencia cultural en la política argentina, en particular tras su mayoritaria participación en el peronismo. El 13 de marzo de 1942 murió Marcelo de Alvear, que asumió la dirigencia radical en una franca desorientación, aunque coincidían en la necesidad de conformar con los otros partidos democráticos un fraude popular para enfrentar la imposición de la candidatura conservadora del senador conservador Robustino Patrón Costas, impulsada por el presidente Ramón Castillo, quien reemplazó a Roberto Ortiz en la presidencia, una vez producido su fallecimiento en 1942. Parte de las negociaciones para conformar ese frente incluyeron la posibilidad de la candidatura de Agustín Justo, quien falleció inesperadamente en marzo de 1943, y luego otro sector de la dirigencia radical exploró la posibilidad de ofrecer la candidatura presidencial para enfrentar a Patrón Costas al ministro de Guerra de Castillo, el general Pablo Pedro Ramírez. Enterado de estos cabildeos, el presidente Castillo pidió la renuncia de su ministro, desencadenando los sucesos de junio de 1943.
En 1943, por primera vez en la historia argentina, la producción industrial superó a la producción agropecuaria. La Segunda Guerra Mundial había impulsado extraordinariamente el desarrollo de la industria y millones de inmigrantes provenientes del campo y de las pequeñas ciudades del interior se trasladaban en masa para trabajar en las fábricas, principalmente aquellas ubicadas en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Las condiciones socioeconómicas anticipaban grandes cambios sociopolíticos. Ese año el ejército derrocó al último gobierno de la llamada década infame para dar inicio a la denominada Revolución del 43. A partir de entonces, dentro de una heterogénea composición de sectores e intereses que pugnaban dentro del gobierno militar, fue emergiendo una alianza de militares jóvenes y dirigentes sindicales socialistas y sindicalistas revolucionarios, organizados alrededor del coronel Juan Perón, que luego de ser designado a cargo del pequeño Departamento de Trabajo, se irían haciendo cada vez más fuerte dentro del gobierno. Así comenzó a tomar forma lentamente un nuevo movimiento político sindical que 3 años después tomaría el nombre de peronismo, que habría de realizar un amplio programa de reformas laborales, obtendría la adhesión del sindicalismo y ganaría el apoyo masivo de esa nueva clase obrera, que se expandía velozmente con la industrialización del país. El sentido contrario sería formando otro movimiento heterogéneo que sería conocido como antiperonismo, que reuniría importantes sectores militares, especialmente de la Marina, al embajador de Estados Unidos Sproule Braden, a las organizaciones empresarias, la Federación Universitaria Argentina y todos los partidos políticos existentes por entonces. La división entre el peronismo y antiperonismo y la postura frente a ambos movimientos marcará en adelante la vida política argentina, tanto dentro como fuera de los partidos políticos. El retorno del peronismo 1973-1976. El 18 de noviembre de 1972, Perón y Balbín, los dos máximos líderes del peronismo y el radicalismo, se reunieron y se abrazaron públicamente para dar un mensaje y un símbolo de concordia que pudieron atenuar la violencia política en la Argentina. La etapa del gobierno peronista se caracterizó por una violencia política creciente en un marco de crisis económico y alta inflación, impulsadas por la crisis del petróleo de 1973. A poco de asumir, el presidente Néstor Cámpora renunció para permitir nuevas elecciones en las que pudieron presentarse Perón. Se abrió entonces la posibilidad de una fórmula Perón y Balbín, pero la opción es tanto dentro del peronismo como el radicalismo la hizo posible. En las elecciones de septiembre de 1973, Perón obtuvo el 62% y Balbín el 21%. El balinismo asumió una clara estrategia de unión nacional, que quedó simbolizada por el histórico abrazo entre Balbín y Perón en 1972. En el discurso de Balbín en el funeral de Perón, en julio de 1974, en el que pronunció una frase que pasó a la historia en Argentina: "Este viejo adversario despide a un amigo". En 1914, el radical Miguel Lorenzana fue elegido gobernador de la provincia de Entre Ríos, secundado por Luis Echeverre como vicegobernador, inaugurando una serie de gobiernos provinciales de la Unión Cívica Radical que se prolongarían hasta el golpe militar de 1943. Luego de concluido su gobierno, Lorenzana adoptó una posición opositora a Hipólito Yrigoyen. En 1926, la UCR de Entre Ríos gana las elecciones llevando como candidato a gobernador a Eduardo Lorenzana, que volvería a ganar las elecciones gubernativas en 1930. El radicalismo reunificado ganaría las elecciones gubernativas de 1939 y 1943.
En este último caso, los candidatos electos no podrían asumir por el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Miguel Tanco fue un dirigente radical que fue ministro y luego gobernador de la provincia de Jujuy durante la década de 1920. Impulsó una avanzada política social y proindígena que tenía como objetivo subvencionar las compras de tierra de la Puna y la quebrada de Humahuaca con el fin de repartirla entre las comunidades indígenas, junto a la realización de obras de infraestructura, radicación de industrias y viviendas obreras. El tanquismo fue resistido por los sectores conservadores de la UCR y altas clases jujeñas. En 1930, aliado con Irigoyen, Tanco logró ser elegido gobernador y expropiar una enorme cantidad de tierras en la Puna y la quebrada de Humahuaca, pero a los pocos meses fue derrocado con el golpe de Estado que desalojó al gobierno irigoyenista. El 15 de agosto de 1891, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical proclamó a Bernardo de Irigoyen como el candidato a presidente. Leandro Alem decía por entonces que el programa de la Unión Cívica Radical tiene 4 banderas: libertad política, honradez administrativa, impersonalidad de la coalición y sentimiento nacional. Pocos días antes de las elecciones, el 2 de abril de 1892, el presidente Carlos Pellegrini denunció falsamente que había un complot radical para tomar el poder y asesinar a los principales líderes oficialistas. Inmediatamente decretó el estado de sitio y detuvo a los principales líderes radicales, entre ellos Leandro Alem. Una vez liberados los líderes radicales y ante la evidencia de que el gobierno nacional volvería a impedir por todos los medios su acceso al poder mediante elecciones, la Unión Cívica Radical comenzó a reorganizarse y a preparar un nuevo levantamiento armado. La Unión Cívica Radical se dividió entonces entre los rojos que apoyaban a Alem y los líricos partidarios de Irigoyen. Entre los seguidores de Alem estaba Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Juan Garro, Francisco Borroetaveña, Leopoldo Melo, Adolfo Saldías. El 30 de julio de 1893, la Unión Cívica Radical inició una vuelta de insurrección armada que extendería hasta el 1 de octubre, cuando el ejército recuperó la ciudad de Rosario y apresó a Leandro Alem. Poco después, Aristóbulo del Valle moría de un derrame cerebral y el 1 de julio de 1896, rodeado de enemigos, distanciado de su familia y enfrentando al Estado, Leandro Alem se suicidó, afectado principalmente por las derrotas y la división interna de la Unión Cívica Radical. Sepultado Alem, sus partidarios se reorganizaron alrededor de la figura de Bernardo de Irigoyen y controlaron el Comité Nacional, desde donde comenzaron a pensar en una nueva alianza de la Unión Cívica Radical de Mitre, que fue conocida como política de las paralelas. El radicalismo quedó entonces como un movimiento desorganizado, que solo se reunía anualmente a recordar los fallecidos de las revoluciones del 90 y el 93.